Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. ¿Qué son los derechos de la naturaleza? Los derechos de la naturaleza son derechos específicos que posee la naturaleza, como el derecho a existir, a mantener sus ciclos vitales, a ser restaurada cuando es dañada, etc. El reconocer los derechos de la naturaleza implica reconocer a distintos elementos de la naturaleza, como animales, ríos, montañas o incluso ecosistemas, como sujetos de derecho y dejar de verlos como simples objetos o recursos naturales que deban ser explotados. En el artículo 19, número 8 de nuestra Constitución chilena, solo se reconoce el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En otras palabras, que solo se va a evitar la contaminación cuando haya un ser humano afectado. Pero ¿qué pasa si no hay ningún ser humano afectado? ¿Acaso los animales y la naturaleza no tienen derecho a estar libres de contaminación también? Reconocer los derechos de la naturaleza implica reconocer el valor intrínseco que tiene la naturaleza, un valor en sí misma, independientemente de su utilidad para el ser humano. Esto implica transformar el paradigma actual de la relación del ser humano con la naturaleza, pasar de una visión antropocéntrica del mundo, donde el ser humano es central y superior a todo, a una visión biocéntrica o ecocéntrica, donde reconocemos que somos parte de un todo, donde la humanidad conviva en armonía y equilibrio con la naturaleza, porque somos naturaleza. Si la dañamos, nos dañamos a nosotros mismos. Y actualmente estamos sobreexplotando, contaminando y destruyendo la naturaleza a un ritmo en que estamos incluso amenazando nuestra propia supervivencia como especie. Es por esto que tenemos que reconocer los derechos de la naturaleza. Hablando sobre reconocer los derechos de la naturaleza, ¿esto no afectaría a los derechos humanos? Por ejemplo, ¿matar a una mosca sería igual de grave que matar a un ser humano? ¿Qué se puede decir respecto a esto? De ninguna manera va a disminuir la importancia de los derechos humanos, ni van a dejar de tener vigencia. Siempre va a existir el derecho humano a la vida, a la integridad física, a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación, entre otros. Matar a una mosca de ninguna manera va a ser igual de grave que matar a un ser humano. Pero tenemos que considerar que los derechos humanos y los derechos de la naturaleza están intrínseca y profundamente relacionados, porque como especie humana dependemos de la naturaleza. Al respetar y proteger los derechos de la naturaleza, se está cuidando la salud de los ecosistemas y a la vez la salud de las personas, ya que un ecosistema saludable, que esté libre de contaminación, con agua y aire limpio, va a permitir una vida saludable para las personas, como acceso a agua limpia y alimentos. Si se violan los derechos de la naturaleza, también se violan los derechos humanos. Entonces ambos derechos deben ser aplicados en conjunto, ninguno es excluyente del otro. No es que por proteger más a la naturaleza vamos a proteger menos al ser humano. Si al final tenemos que recordar que somos naturaleza. Sí. Ahora, ¿reconocer los derechos de la naturaleza podría afectar al desarrollo económico? Por ejemplo, si se prohíbe extraer minerales, cortar árboles, pescar en ciertas zonas, ¿esto podría afectar a las actividades económicas o no? Bueno, las posibles pérdidas económicas debidas a esto que tú dices de prohibir, explotar o extraer en ciertas zonas se compensarían con las ganancias económicas de proteger y conservar la naturaleza. No olvidemos que explotar minerales, madera, extraer pescado, etc., trae una ganancia inmediata y a corto plazo, mientras que proteger y conservar la naturaleza trae ganancias sustanciales a largo plazo, si es que no para toda la eternidad. Un buen ejemplo es Costa Rica, que es un país con una visión mucho más holística del cuidado del medio ambiente, con un enfoque de conservación de la biodiversidad, de reforestación y de producción forestal sostenible. La naturaleza de Costa Rica es uno de sus capitales más valiosos, ya que atrae fuertemente al turismo, que aporta en gran medida a su Producto Interno Bruto. Actualmente, Costa Rica es reconocida a nivel mundial por ser un país con mucha biodiversidad y que ha demostrado que la conservación puede ser un motor económico.
Diversos estudios, como el informe Dasgupta, demuestran que conservar la naturaleza genera mayores beneficios económicos que pérdidas, ya sea por el turismo, la agricultura o por los servicios ecosistémicos. Conservar la naturaleza trae beneficios ambientales como una mayor mitigación y adaptación al cambio climático. Los bosques, por ejemplo, actúan como sumideros de carbono, absorben carbono. Los humedales y vegetación de las riberas de los ríos protegen contra marejadas e inundaciones. La vegetación también regula la humedad y la temperatura, disminuyendo el efecto de las sequías. Todo esto es parte de la adaptación al cambio climático. Otros beneficios ambientales de conservar la naturaleza es que mantiene el agua limpia y libre de contaminación. Por ejemplo, la vegetación de las riberas de los ríos filtra los contaminantes. Al conservar las áreas marinas protegidas, aumenta el crecimiento de las poblaciones de peces y por tanto la productividad de la pesca. Una agricultura que tiene una mayor biodiversidad de especies tiene una mayor productividad. Y lo mismo pasa con el sector forestal. En fin, los beneficios ambientales y económicos de proteger la naturaleza son enormes y difíciles de cuantificar. Cuando protegemos los ciclos y las funciones vitales de la naturaleza, mejoramos la calidad de vida de comunidades enteras. Los derechos de la naturaleza ya han sido reconocidos en más de 35 países del mundo, ya sea en sus leyes o en la Constitución. El caso más emblemático es el de Ecuador, que en el 2008 se convirtió en el primer país del mundo en reconocer en su Constitución los derechos de la naturaleza, marcando un hito a nivel mundial. Bolivia los reconoció en su Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Colombia reconoció los derechos del río Atrato. Nueva Zelanda reconoció los derechos de un río y de un parque nacional. También tenemos el caso de Australia, India, Bangladesh, algunos estados de los Estados Unidos y Canadá, que también ha reconocido derechos de ciertas entidades naturales. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, el río Wanganui fue reconocido como sujeto de protección jurídica, que puede invocar sus propios intereses jurídicos a través de sus representantes legales o guardianes, que pueden representarlo ante las cortes y ante las autoridades. Ahora yendo a nuestra propia casa, ¿por qué Chile debería reconocer los derechos de la naturaleza? Como te mencionaba, Seba, reconocer los derechos de la naturaleza podría traer enormes beneficios ambientales, económicos y de calidad de vida para los chilenos. Con este nuevo marco jurídico podríamos responsabilizar a quienes causen daño ambiental, como quienes son responsables de las zonas de sacrificio. Incluso podríamos eventualmente evitar que esto vuelva a ocurrir. En casos bien concretos y más cercanos a nosotros en Pucón, podríamos exigir que se restablezca el curso de agua que se le quitó al lago Caburgua, que es la razón por la que se está secando. Podríamos exigir que se descontamine el lago Villarrica. O más lejano, podríamos responsabilizar a quienes secaron la laguna de Aculeo, evitar que se construya el proyecto Dominga, proteger a los glaciares de la minería, proteger ríos, proteger humedales y tantos otros ejemplos más. En el fondo, dejaríamos un Chile mucho más lindo y más sano para las futuras generaciones de chilenos y chilenas. Bien, Katy. Lo que podemos hacer todos nosotros ahora para apoyar los derechos de la naturaleza es firmar la propuesta de norma popular de la ONG Defensa Ambiental y de Earth Law Center para que sea discutida en la Convención Constituyente. Es la propuesta de norma número 19.350 llamada 15.000 corazones por la tierra, por el reconocimiento y la defensa de los derechos de la naturaleza. El link para firmar está en la descripción de este episodio y pueden votar desde los 16 años, con su clave única o con la cédula de identidad. Ojo, solo hay plazo hasta el 1 de febrero para juntar las 15.000 firmas. Es muy urgente tu apoyo. Puedes encontrar todas las fuentes de información en nuestra página web www.volvamonosverdes.com o en nuestro canal de YouTube Volvámonos Verdes. No olviden seguirnos en Spotify. Chao. Chao.